Bienvenido a un ejemplo de diferenciación implícita. Queremos determinar dx y la pendiente de la línea tangente en el punto 2,2 dado la ecuación x cuadrado más 4y cuadrado igual 20. Aviso como esta ecuación no se resuelve para y por eso se llama una ecuación implícita. Si se resuelve para usted sería una ecuación explícita. Y podemos intentar tomar el tiempo para resolver esto por ti, pero podemos utilizar la diferenciación implícita para determinar el derivado de y con respecto a x en su forma actual. Para hacer esto, diferenciaremos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Ahora, lo más importante para recordar sobre la diferenciación implícita es si el término contiene x, diferenciamos como normalmente, pero si el término contiene y, debemos aplicar la regla de cadena. Tenemos un factor extra de dx. Así que el derivado de x cuadrado sería 2x, pero el derivado de 4y cuadrado sería 8y dx. De nuevo, esto es porque estamos aplicando la regla de cadena, porque estamos diferenciando con respecto a x, no solo respecto a y la derivada de 20 con respecto a x sería 0. Y ahora necesitamos solucionar esta ecuación para dx. Así que restaremos 2 veces en ambos lados. Tenemos 8 y dx igual 2x. Y ahora dividiremos ambos lados por 8 años. Tenemos dx, y esto se simplifica aquí a x4y. Aviso como nuestro derivado contiene ambos x e y. Para determinar la pendiente de la línea tangente en el punto 2,2, necesitamos usar ambas coordenadas. Queremos evaluar el derivado en el punto 2,2. Así que sustituiremos 2 por x. Y 2 por y así tenemos menos 2 4 por 2. Bien, estos dos se simplifican, así que el derivado igual menos 1 4. Por lo tanto la pendiente de la línea tangente en el punto 2,2. Es menos 1 4. Vamos adelante y verifique esto con un gráfico. Aviso, el gráfico de la ecuación dada es una elipse. Nuestro punto de tangencia es el punto 2,2 aquí, y la pendiente de esta línea tangente es igual a menos 1 4, lo que verifica nuestro trabajo. Así que este era un ejemplo hermoso hacia adelante de diferenciación implícita. Vamos a echar un vistazo a más ejemplos en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.